Hola amigos, les habla Sandra Camponogara, fundadora de Hola Fortuna, la plataforma donde todos alcanzamos nuestro potencial. Y hoy tengo el gran honor de presentarles al licenciado Pablo Agustín Torres Viqueira. El licenciado Torres está en Buenos Aires y llega a Hola Fortuna hoy con 3 décadas de experiencia en psicología. Su área de especialización es la educación, organización, clínica, deportes y en adición, el doctor Torres es también actor, escritor, instructor internacional de taekwondo. Así que un amplio rango de talentos que llegan hoy a Hola Fortuna. Licenciado Torres, muy bienvenido y Bueno, gracias por su tiempo. muchas gracias, un placer poder estar aquí convocado. Sí, muchas gracias. Gracias. Eh, Creo que basado en su experiencia, en todo lo que es temas educacionales, vocacionales, laborales, su experiencia en trabajos con eh, personas tanto en forma individual como de grupos, adultos y jóvenes, eh, este momento es muy particular, el que estamos todos viviendo con la pandemia y ha puesto a mucha gente en una situación de reflexión, porque tenemos el tiempo que generalmente no tenemos para plantearnos muchas cosas, y en otras ocasiones también ha puesto contra la pared a mucha gente con el tema laboral, por cuanto o se ha perdido el trabajo, o se le han reducido el número de horas, y eso replantea muchas cosas. Eh, Creo que es un momento también oportuno para la reflexión y tratar de encarar, de ver esto como una nueva etapa y usar este tiempo a nuestro favor. Entonces, le agradezco mucho todas las perspectivas que nos pueda compartir, todas las ideas para poder usar este momento al mejor beneficio. Bueno, Quisiera empezar por preguntarle cuál es la diferencia y por qué es importante o no tener un trabajo, ya que todos necesitamos una fuente de sustento, ¿no es cierto? Tener un trabajo versus trabajar en algo que es nuestra verdadera vocación, nuestra pasión. sí, sí, a ver, en general cuando trabajamos en orientación vocacional, siempre hacemos esta diferenciación y a su vez comparación y a su vez integración de lo que puede llegar a ser el trabajo que uno quiera llegar a realizar como fuente de ingreso, como sustento de vida y demás. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la motivación, ¿no? Fundamentalmente cuando uno trabaja con chicos y chicas en etapas que todavía están en la secundaria y en donde todavía no tienen muy clara la proyección, ¿sí? A futuro. Entonces, uno ahí lo que trata de buscar es integrar lo que son los aspectos más eh, propios, como pueden llegar a ser hasta hobbies, por ejemplo, ¿sí? Que tengan, y lo que puede llegar a ser aquello como sustento de vida, ¿no? Muchas veces surge esta pregunta en los adolescentes, bueno, ¿cuáles son las carreras que pueden llegar a tener mayor salida? ¿Cuáles son las carreras más redituables? Claro. Y uno trata siempre de poder acompañarlos en lo que es, sí, aquello de algunas carreras que pueden llegar a ser más redituables que otras, pero siempre hacer énfasis en el desarrollo personal, ¿no? Siempre decimos que un trabajo de orientación vocacional es un proceso y como todo proceso tiene un comienzo, un desarrollo y un cierre. Entonces, a lo largo de ese proceso de orientación vocacional, uno va acompañando a que también la persona pueda tener mayor conocimiento de sí mismo, mayor conocimiento del área universitario y mayor conocimiento del área laboral, ¿no? Entonces, de esa forma ir uniendo esos temas, principalmente para que las elecciones puedan ir siendo también lo más completas posibles, ¿no? Y que no se queden solamente en la parte de la salida laboral o en la parte de la remuneración, ni solamente en la parte del interés o el hobby, sino que poder ir haciendo una integración lo más completa posible, ¿no? Sí. Claro.
Allí mencionó un punto que me parece interesante. Muchas veces se mide el valor que tiene un determinado trabajo por la compensación económica que tiene. Claro. Mm. ¿Cuáles son los otros elementos que determinan que un trabajo sea satisfactorio en lo personal para uno, en adición a lo obvio, ¿no? Que es la compensación económica? Sí. En los últimos años, con todos estos estudios que hay con las nuevas generaciones, la generación X, la generación Y, la generación Z, se habla mucho de todo lo que tiene que ver con el arraigo, ¿no?, a determinados lugares y también la posibilidad de cambiar y estar viajando y poder estar en un momento en un lugar y otro momento en otro. Todo esto que se habla de la generación millennial y que tienen poca idea de pertenencia a un lugar determinado. Es cierto que, por ejemplo, en muchos casos aparecen estas variables de decir, bueno, yo en realidad busco una carrera que me permita más el tiempo para estar viajando. En otros casos no, hay personas que dicen, no, yo quiero una carrera que me permita poder hacer base en un lugar también, poder estar en un país determinado, no perder mis afectos, no perder mi familia también, ¿sí? Y lo que está surgiendo también mucho ahora es lo que tiene que ver con lo que uno diría, bueno, carreras que permitan globalización, es decir, gente que trabaja desde un país para otro país, Claro. gente que es dibujante y que está en Latinoamérica y está dibujando para Europa, por ejemplo, también, este tipo de cuestiones son aspectos que uno ve que los adolescentes y los jóvenes también están valorando, ¿sí? Pero como decimos siempre, eh, hay que estar muy atentos al contexto de la persona que nos viene a consultar, ¿no? Y en ese sentido, me dice, bueno, si ese contexto es una persona que tiene como ya sembradas sus raíces en un determinado lugar, o si por el contrario, lo que tiene ya es una experiencia de haber viajado por distintas partes del mundo, como sea en algunos casos cuando orientamos a adolescentes o a jóvenes que por trabajos de sus padres viajaron por distintas partes del mundo. Entonces también valoran mucho eso, de poder tener la posibilidad de una carrera que les permita también el estar en diferentes lugares, ¿no? Claro, claro. El tema del arraigo o desarraigo o viajes o no es un tema que es importante considerarlo, ¿sí? Claro, yo siempre digo que soy pionera en el área de ser nómade digital, porque a medida Claro. que la Ujú. tecnología ha avanzado o empezado en su momento, en comienzos de los 2000, cuando ya empezó a haber una cierta tecnología que nos permitía poner cosas en la nube y verlas Claro, desde distintos lugares, yo he viajado y siempre dije que la oficina es donde yo estoy, ¿no? Y sí, me ha encantado tener esa libertad de decir, bueno, voy a tal lado, voy a tal otro, y desde allí manejo mis claro, cosas. claro, Pero reconozco, no es para todo el mundo, pero hay mucha gente que tiene ese espíritu andariego sí, y les encanta andar por todos exacto. lados, ¿no? Y Sí, hoy la sí, tecnología nos ayuda fantástico para todo eso. exactamente, claro. Está, está del lado de los andariegos, Sí, y sí, absolutamente, claro, que nos claro. permite como ahora estar en dos Sí, puntas del mundo diferentes, Buenos exacto. Aires y aquí en Florida, Estados Unidos, y estamos conversando como si estuviéramos en el mismo living de la casa. Sí, tal cual. Sí. ¿Cómo se maneja cuando una persona no tiene particular interés por nada? Es como que no sé lo que me gusta, no sé, o el caso opuesto, los Sí, que nos gusta todo, digamos, nos entusiasmamos con claro, distintas cosas porque en ambos extremos está sí, también el hecho de que es difícil definir. claro, claro. Sí, en el caso de que haya es difícil encontrar una cuestión de un desinterés general por todo, ¿no? Muchas veces lo que uno observa es que cuando son personas que manifiestan
un desinterés así en cuanto al estudio, es también muy relacionado con adolescentes o jóvenes que, como decíamos antes, tal vez tienen como una idea de poder realizar algo más a modo de emprendimiento, ¿sí? A modo personal, a modo de poder llevar adelante un propio proyecto y que tal vez no lo ven directamente asociado al estudio de una carrera, ¿no? Ujú. Esto, bueno, hay algunas técnicas que uno evalúa, algunos test que uno toma que evalúan también estas características de emprendedor o de emprendedora y que no siempre están asociados al estudio de una carrera determinada. Muchas veces, a mí me ha pasado, yo trabajé muchos años en colegios y, y me ha pasado de encontrarme con exalumnos después de varios años y recordar que eran alumnos brillantes a nivel académico, intelectual, y que tal vez se habían dedicado de lleno a la música, pero también como autodidacta, no dándoles un estudio en un conservatorio ni nada por el estilo, sino que tal vez ninguna carrera les cerraba y entonces llevaron adelante su propio proyecto, u otros que hacen emprendimientos que tienen más que ver con pymes, con pequeñas y medianas empresas, con negocios, ¿sí? En donde tal vez eso que manifestaron en un momento, que no sabían qué hacer, es porque detrás, por lo general, hay algo, por decirlo de alguna forma, poco formal o poco establecido como carrera como tal, ¿no? Claro. Y en el caso de cuando gusta todo, yo me incluyo en eso. Siempre cuando hago orientación vocacional, también es interesante que uno va descubriendo las mismas carreras con los mismos consultantes, porque además las carreras permanentemente van cambiando de formato, de materias, de programas. Claro. eh, Todo lo que era en un momento, bueno, recibirse de una profesión, también hoy se hace mucho énfasis en los posgrados, en las maestrías, y cómo cada vez las diferentes profesiones están llevando a una integración a lo que es el trabajo interdisciplinario, lo que es el trabajo en equipo. Entonces, es cierto que cuando uno tiene así un interés que le gusta todo, o le gustan muchísimas carreras, bueno, lo principal es encontrar tal vez una o dos áreas de interés más importantes, como para después poder ir desarrollando otras cuestiones, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, uno ve que, por ejemplo, hay ingenieros industriales ya de mucha trayectoria que se dedican al área de recursos humanos, pero porque pues, se fueron formando también en todo un área que puede tener que ver con la comunicación, que puede tener que ver con la psicología, con la sociología empresarial y demás, Claro. ¿no? Entonces, cuando uno conversa, digamos, con ese tipo de profesionales, y en general son personas que tienen muchísimo interés por muchas cosas, ¿no? Claro. Claro. Lo que hay hoy es cierto que cuando uno tiene mucho interés en muchas carreras o en muchas áreas de estudio, eh, hay hasta como un exceso de información, porque en Argentina, por ejemplo, se calcula que hay más de 9.000 carreras en diferentes universidades públicas, privadas, en donde, por ejemplo, aparece, no sé, una carrera como Derecho, que es Ujú. una de las carreras más frecuentes, y aparece 100 veces o 150 veces en distintos lugares para estudiarlo, y por ahí lo Claro. que cambia es un matiz, un contenido, un par de materias y demás. Claro. Entonces eso, si a los adultos nos puede llegar a confundir eso, lo que puede llegar a confundir para un adolescente, para un joven que por ahí tiene muchas inquietudes, ¿no? Y Claro. entonces mira y hay buscadores, hay sitios de internet que son buscadores de carreras y dicen, encontrar tu carrera entre las 9.000 que ofrece nuestro país. Y eso ya desorienta un montón. Lo que hay que ver es que, claro, dentro de ese amplio panorama
hay 150 que son de derecho, otras 100 que son de distintas medicinas en Claro, distintos lugares, sí, ingenierías en diferentes, claro, y ahí se va como también recortando, ¿no? claro, Pero el claro, exceso de información muchas veces es complicado y es uno de los temas que uno de los procesos de orientación vocacional tiene que estar muy atento a trabajarlo, ¿no? claro. Sí, sí, con adolescentes en la etapa de la secundaria y también lo que se está viendo mucho hoy es con jóvenes que ya están terminando una carrera o con adultos que también se replantean su vocación después de haber desarrollado varios años su profesión, ¿no? Claro, porque, y este momento yo creo que está ocurriendo mucho esto, como la gente tiene más tiempo en la casa que lo que Sí, habitualmente tiene para reflexionar, para pensar, y a la vez quizás no encontraban en el trabajo la actividad que tenían anteriormente, esa satisfacción interna, eso que le daba a la mañana las ganas de levantarse, ir a trabajar o hacer la actividad que exacto. estaban haciendo. Entonces este es un momento como para replantearse todo eso y redireccionar, si corresponde, Sí. la búsqueda para esta Sí. nueva etapa, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, eso es, creo que lo que propone de toda esta cuestión de la pandemia, bueno, es un desafío también con la propia interioridad, con lo que uno dice, bueno, el propio mundo interno, el propio lugar que uno le puede dar a cuestiones que tenía pendientes y poder buscarlas y desarrollarlas de distintas formas. Tal vez en algunos casos puede llegar a ser, como decíamos, más asociadas a algún tipo de pasatiempo o en otros casos puede llegar a ser hasta ponerse a estudiar algo que estaba pendiente y demás. Entonces es una etapa muy, muy interesante desde los desafíos que esto propone, ¿no? Sí. Sí, Y nos brinda oportunidades, ¿no? Para todo este tipo de sin duda. cosas, Sí, y el tiempo quizás para capacitarnos en algo nuevo y diferente que no habíamos tenido la ocasión de hacerlo mientras estábamos en esa sí, vorágine del día a día, que a veces es difícil distanciarse cuando uno está trabajando muchas horas, 10 horas por día, llega a la casa con todas las sí, actividades que eso impone. sí, Hacer un paso atrás y decir, bueno, me quiero replantear, a veces es complicado, pero ahora que estamos sí, obligados de alguna manera a hacer un parate a nivel global, sí, eh, creo que muchos se están replanteando esto. Con sí, respecto a las universidades que mencionaba hace un momento, sí, acá en Estados Unidos es un poquito distinto en el sentido que los 2 primeros años son claro, relativamente parecidos, digamos, en todas las exacto. Sí, universidades y después el alumno tiene una cierta, digamos que ya se inclina por sí, cierta área, tiene una cierta flexibilidad en cuanto a las materias que puede elegir para ir exacto. armando Sí, su carrera hasta cierto punto, ¿no? Hay ciertas sí, materias que son obligatorias y ciertas que son opcionales, entonces va armando su propio currículum. Creo que eso le da un poco más de libertad para absolutamente. ir poniendo a su gusto y le da esos 2 primeros años que a mí me parecen fundamentales, porque yo Totalmente. no sé si a los 17 años todos estamos definidos en lo que queremos hacer. No, no, exacto. Yo a veces al hacer también orientaciones vocacionales tal cual para chicos y chicas que saben que van a estudiar en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, esos 2 años que tienen de poder hacer como un introductorio general o el bachelor, ¿no? Sería, Ujú. y esto les da un margen de tranquilidad enorme y que uno ve que no tienen la presión que ocurre acá en Argentina o en otros países que ya tienen que ir definiendo con anterioridad. Hay países que Claro. tienen que ir definiendo ya desde que están en la etapa secundaria. Exacto, Sí, sí, hay países en Europa que son así, entonces que sí, tienen que ir definiendo desde la secundaria y no pueden, después se va cerrando como una pirámide hasta llegar a claro. pocas opciones, ¿no? Sí, Claro, sí, es sí. una enorme presión, creo yo, para un joven Claro, tener que definir, sí, porque la verdad es que muchas veces no lo sabemos hasta décadas después, pero absolutamente. sin ir tan lejos, Sí, definitivamente a los
15 o a los 17 es sí, muy temprano para poder definir cosas que nos van a afectar el resto de nuestra vida laboral. O sea, sí, potencialmente vamos a estar 40 años haciendo algo sí, que si no nos agrada, es muy doloroso tener que levantarse sí, todos los días a hacer algo que no nos gusta durante 8 o 10 exacto. horas. Sí, sí, Y en el caso de las absolutamente. personas que están en un trabajo, digamos, que tienen Sí, un trabajo, que eligieron ese trabajo porque necesitaban una forma de sustentarse, una forma de ingreso, los tomaron en tal oficina o en tal lugar o en una fábrica y están haciendo ese trabajo, pero no sienten una particular atracción. Saben que tienen que ir, estar ahí a las 8 de la mañana y salen a las 6 de la tarde y ya está. sí. ¿Qué puede hacer esa persona para, para decir, bueno, cómo salgo de este canal, de este riel en el que estoy y me Sí, quiero cambiar de carril? ¿Cómo puede hacer o plantearse? sí. Cada vez son más frecuentes las consultas de este estilo. Por eso, esto que mencionaba antes, que hace unos años era raro que alguien de 20 y pico de años, 30 y pico, viniese a una consulta por orientación vocacional, ¿no? Es más, yo me acuerdo cuando cursé la materia, hace ya más de 30 y pico de años, cuando cursaba la materia de orientación vocacional en la universidad, se consideraba que si alguien se hacía un replanteo de este estilo, era más por un trastorno o por un problema que podía tener más serio, ¿no? Como más desde la personalidad, desde el modo de ser, como una cuestión más clínica que Ujú. vocacional, educacional. Y con el correr de los años, esto ya, bueno, se fue quitando esa teoría porque con toda la fluidez y los recambios que hay a nivel laboral y reinserción en mercados laborales y demás, cuando una persona está en un trabajo y de pronto comienza a querer ver qué hacer o querer cambiar, hoy por hoy ya no nos llama la atención cuando nos consulta. Claro. Lo que puede pasar también es que dentro de un proceso psicoterapéutico, personas que ya consultaron por otro tema, en un momento determinado dentro del proceso psicoterapéutico, empieza a surgir la necesidad de cambiar de trabajo o de cambiar de área dentro de su profesión. Esto se está dando también con mucha mayor frecuencia, ¿sí? En donde la psicoterapia a veces en un momento determinado también propone y genera y brinda un espacio también de reflexión desde lo vocacional. Entonces uno ahí lo que hace es trabajar como un proceso similar al de la orientación vocacional para un adolescente, para un joven, pero con técnicas más adecuadas y más específicas que tienen que ver también con su propia edad, su propia experiencia de vida y demás. ¿Sí? Ahora, siempre que está la inquietud, siempre es bueno tomarlo en cuenta, Explorarla, claro. explorarlo. Cuando surge, siempre es bueno explorarlo, siempre es bueno indagar a ver qué pasa, por dónde vienen esas dudas, qué es lo que pasa. Muchas veces se dan situaciones en donde eh, son temas pendientes que las personas vieron, Claro, ¿no? claro. Y que no pudieron desarrollar por determinado motivo, por algún problema familiar en determinado momento, y después al tener cierta tranquilidad o estar en otra etapa de su vida, ahí pueden hacerlo y pueden desarrollar. Sí, Claro. Y creo también que es me parece a mí, una cuestión, la actitud que tenemos hacia el trabajo y cómo lo vemos al trabajo que tenemos, sí, es un poco generacional en el sentido de que en la generación de mis padres, digamos, el planteo estaba más en tener un trabajo como sí, fuente de ingresos y para mantener la familia y sí, tener todos los recursos económicos necesarios para el hogar. En esta etapa no se buscaba tanto el sentirse realizado como persona, que el trabajo le dé satisfacción personal, le claro, llegue a desarrollar todos sus deseos y sus pasiones,
pero en estas generaciones más nuevas, toda la gente sí, que está ahora en la etapa laboral, creo que eso toma un papel más preponderante, el decir, bueno, ¿qué estoy teniendo aparte de un salario o aparte de un ingreso, un reditúo económico? ¿Qué estoy sí, teniendo en mi trabajo? ¿Me siento contento? ¿Me da satisfacción? Creo que ha sí, habido un cambio de generacional probablemente como consecuencia de toda la información que tenemos disponible que no tenían sí, acceso la generación de mis padres, por ejemplo. sí. Sí, hace sí, algunos años estaba esta idea también de poder ingresar a un ámbito de trabajo, a una empresa o a una institución y hacer carrera ahí y desarrollarse ahí. Hoy por hoy, lo que surge en relación a esto es como un tema en el que en general no se le da tanta importancia. Hay excepciones de personas que dicen, bueno, sí, yo quiero ingresar a una multinacional para hacer carrera y llegar a los estándares más altos o a los cargos más altos. A veces ocurre eso, pero si no, en general es más la búsqueda de lo amplio, la búsqueda de posibilidad de cambiar de un lugar a otro, la posibilidad de tener cierta pertenencia un tiempo en un lugar y después poder estar en otro. Eh, Muchas empresas que venían con un formato de que sabían que tenían cierta estabilidad, por decirlo así, con sus empleados, se encontraron desde hace unos años a esta parte con esto que mencionábamos de los distintos tipos de generaciones, que, que hay profesionales que de pronto dicen, bueno, sí, está todo bien, pero yo me voy, yo renuncio, más que bien, no trabajo más y me voy a otro lugar a trabajar porque me gusta más y me quiero también dedicar a otro tipo de cosas. Y Claro, esto está ocurriendo mucho, ¿no? claro, claro, Eh, Ahora con lo que es el contexto de la pandemia, no ocurre tanto la cuestión física de moverse de un lado para el otro, pero la claro. cuestión física es una variable a considerar mucho, tanto en la elección de las carreras, muchas veces es elegida por la distancia, si queda más o menos cerca de la casa, y con Claro, los trabajos pasa lo mismo. Mucha gente tal vez priorizaba el hecho de un trabajo más cercano a la casa, porque decía, bueno, quiero dedicarme más tiempo para otras cuestiones, ¿no? claro, Entonces ahí la noción de pertenencia se modificaba mucho en este claro. sentido, y el tener un trabajo muy estable durante mucho tiempo, no, ya no era tan prioritario. Ahora con esto de la pandemia, con el trabajo desde las casas y con todo o el estudio de las universidades, Ujú. están dando todas las clases también en forma virtual, ya lo modifica mucho esa variable de distancia, ¿no? Sí, Claro, creo que se está favoreciendo más la experiencia que, sí, que solamente el componente económico, sí, que sí, era lo que sí, se valoraba anteriormente. Y por supuesto la proximidad física para ir a trabajar, ¿no es cierto? sí, Porque no había otra manera, esto no existía. no, Y ese exacto, es otro punto que en realidad ahora que todos nos hemos acostumbrado a esto de trabajar virtualmente desde la casa, quizás por una cuestión de que se estuvo impuesta o otros, como en mi caso, que siempre me ha sí, gustado esto, de tener esta libertad, pero esto ha abierto las puertas de que hay muchos que ahora probablemente no quieran volver a trabajar en un ámbito de absolutamente, oficina. sí, ¿Cuán necesario es para la persona el trabajar en un medio físicamente en contacto con los compañeros de trabajo sí, o virtualmente en contacto con los sí, compañeros de trabajo y sentir la misma cercanía, sí, a pesar de que es virtual? sí. Hay algo que es irreemplazable que tiene que ver con la cuestión del trabajo físico, ¿sí? Presencial, que esto a través de las neurociencias o de algunas áreas como la psiconeuroinmunología, por ejemplo, o de la psicología corporal, se percibe de que el intercambio energético, emocional, presencial, existe sí o sí, y que con Claro, toda esta cuestión de la virtualidad,
y bueno, queda así, reducido. Si bien uno puede trabajar mucho, por ejemplo, a mí me pasa con la parte psicoterapéutica o en la parte de orientación vocacional también, a mí me gusta trabajar mucho con la parte gestual y todo el body language también, Sí. y ver cuánto expresa la persona también, más allá de las palabras. Hoy por hoy esto queda como bastante acotado y bastante limitado, ¿no? Claro, Y depende bastante de cada profesión también, ¿no? Esto que se venía dando cada vez con mayor frecuencia de distintas profesiones que cada día hacían más homework con continuidad. Entonces, hoy por hoy hay algunas personas que uno ve que están mucho mejor también, porque están trabajando todos los días en la casa y en realidad ya lo venían haciendo una o dos veces por semana, ¿no? claro, Ahora, hay otras que no, que por el contrario, requieren el estar en contacto, requieren el estar en presencia, porque dicen, bueno, hay cosas que yo no las puedo hablar en forma virtual, hay cosas que no me puedo entender si no estamos en forma presencial y demás, ¿no? claro. Entonces, creo que depende bastante del modo de ser de la persona y también de la profesión, ¿no? En este sentido. ¿Sí? Claro, claro. Eh, Nosotros, sí. No, nosotros en el área de orientación vocacional y en la parte clínica, lo que nos pasa a los psicólogos es que en un principio, con todo esto de la pandemia, bueno, había pacientes que decían, no, no, yo espero que pase la cuarentena, espero que pase la pandemia, y ya hoy por hoy ya están volviendo a consultar ya directamente porque, claro, se va extendiendo y claro, también se van habituando a que ya es el modo también de comunicarse. Sí, exacto. Sí, creo que esto ha abierto un nuevo canal, lo ha hecho, existía antes, pero se ha hecho mucho más masivo. Yo llevo aproximadamente 10, 12 años trabajando con gente en otros países y siento una conexión muy grande, como si estuvieran aquí. A veces hasta me olvido que no están acá porque hay una gran conexión claro, y la hemos logrado a través de la tecnología, porque no nos vemos en la sí, diaria. Pero reconozco que hoy en día eso se ha generalizado, porque la mayoría se ha visto forzado a abrazar un nuevo sistema de comunicación y de trabajo. No es para sí, todo el mundo a largo plazo, sí, pero es una opción más, ¿no? Que claro. Sí, que sí, nos acerca al mundo. absolutamente, sí, es una opción más, sí, es una forma más y que al irse potenciando también, porque cada vez creo que se van agregando nuevos recursos, nos van dando estas posibilidades de mayor conexión a nivel internacional. Claro. Sí, Y lo mismo lo de autodidacta, que mm, mencionábamos más al comienzo. Creo que antes cuando terminábamos el secundario, si uno tenía ciertas aptitudes académicas, era la opción natural de decir, voy a ir a la universidad. Hoy en día sí, creo que también los jóvenes se están replanteando eso y decir, bueno, soy más autodidacta, me preparo, hago cursos en esto, cursos en aquello, me exactamente, capacito en una cierta área y está el espíritu más emprendedor, que me sí, largo con mi música, con mi arte, con mis distintas aptitudes y actitudes sí. para un nuevo emprendimiento. Creo que eso también abre un rango nuevo de oportunidades que ya no encasilla en que tenés que seguir una carrera universitaria y No, si no, no vas a tener éxito. no, Creo que no, hay muchas maneras de tener éxito ujú, en adición a tener sí, una profesión, una carrera sí. universitaria. Sí, por eso nosotros hacemos mucho énfasis cuando trabajamos así, cuando digo nosotros, después pertenezco al Colegio de Psicólogos, a la Comisión de Ujú, Orientación Vocacional y a una consultora también en la que estoy, ¿no? Y ajá, nos reunimos así con frecuencia y siempre hacemos mucho énfasis en esto de que no sea solamente el elegir, sino también que sea una cuestión bien amplia de decir, sentirse desarrollándose, sentirse con todo el potencial, mostrando y queriendo lograr objetivos, ya sea personales, ya sea económicos, ya sea de distintos estándares de vida, digo, como
poder hacer lo más amplio posible la proyección, ¿no? Porque si no recae mucho el tema en esto que decíamos, de, bueno, decir, qué carrera o qué profesión puede llegar a ser más importante una que otra, ¿no? Claro. Y, y siempre uno en esto sabe que las nuevas generaciones siempre van siendo desafíos distintos y novedosos. Dentro de la consultora en la que estoy, que se llama Armando, y se hizo una encuesta al principio de la pandemia, ¿no? Para ver cómo estaban los jóvenes a futuro, cómo se sentían a futuro, ¿sí? Y más del 50% de los jóvenes encuestados decían que no veían que les afectara este tema de la pandemia en relación al futuro, ¿no? Ujú. Sino que ellos, claro, ya vienen con una cuestión ya tan virtual y ya tan conectada con esto de poder hacer todo a través de la pantalla y demás, que no veían una cuestión sustancial que les pudiese llegar a afectar en relación al verse de acá un tiempo Claro, estudiando o trabajando en diferentes lados. Sí. claro. Interesante, claro, hay mucha más flexibilidad eh, Claro, sí, que pone toda esta tecnología en las manos, ¿no? De, sí, sí, de la sí, gente. sí. Licenciado Torres, bueno, este es un tema sumamente interesante y quisiera dejarle Sí. la última palabra para Bueno, para bueno, que nos haga un comentario de cierre. sí. Lo principal yo creo acá es siempre estar muy atentos a cuando uno como profesional trabaja orientando a una persona en lo que es su área vocacional, profesional y el proyecto de vida, estar siempre muy atento al contexto, ¿no? De esa persona, al contexto cultural, al contexto social, al contexto familiar, a la trayectoria de vida de esa persona. Y siempre yo digo que lo principal es lo individual que uno trabaja, lo personalizado que uno trabaja en cada consultante, porque cada consultante es un nuevo desafío. Uno puede recurrir a las mejores técnicas, a los mejores cuestionarios, a los mejores test de personalidad. Ahora, si uno no lo trabaja en forma bien personalizada, bien individualizada, bien puesta en el contexto de lo que está atravesando esa persona en ese momento que está consultando, es muy difícil poder acompañar, ¿sí? Claro. Entonces, en este sentido, ocurre que por internet circulan muchos test que dicen, bueno, hace un test de orientación Ujú. vocacional. Y el test es una partecita dentro de todo un Claro, proceso que uno seguro. hace en relación a otras Claro. técnicas, a otros cuestionarios y a lo que es fundamental, que es el conocimiento personal, de uno como profesional con el consultante y del consultante que deposita la confianza en uno, ¿no? Sí, Claro, seguramente, seguro. sí, Bueno, y en el caso que haya personas que tengan interés en consultarle o sí, tener más preguntas al respecto, ¿dónde lo pueden sí. ubicar? Puede ser en el mail, que es pabloagustintorres@gmail.com. Está la página también que es Pablo Agustín Torres Viqueira. Y después la página de la consultora que se llama Armando Vocacional. Perfecto, perfecto. Nosotros vamos a poner de todas maneras estas referencias debajo de este video para que el que Bien, quiera tener más información al respecto, más específica, lo puedan contactar directamente. buenísimo. Bueno, Licenciado Torres, ha sido un verdadero gusto hablar de estos temas que creo que son tan críticos para mucha gente siempre, pero muy en siempre. específico en este momento tan particular que estamos viviendo. Así que le agradezco inmensamente por su tiempo y por No, por toda la favor. valiosa información. No, por favor, muchas gracias. Así que esta oportunidad siempre es muy interesante todo lo que uno puede plantear y dar a conocer dentro de este área, que siempre a veces genera muchas dudas, pues no se conoce mucho cómo es que se trabaja, y la Claro, posibilidad de darlo a conocer de esta forma es muy grata.
Estupendo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias de nuevo y que tengan muy buen día. gracias, buenos días. Espero hayas disfrutado esta nueva entrevista de Hola Fortuna. Siempre te traemos personalidades en distintos rubros, distintas áreas que nos motivan, nos educan, nos inspiran. Si te gustó esta entrevista, ponele me gusta a este video y suscríbete en holafortuna.com, donde tenemos excelente contenido y material de calidad para acercarnos a nuestro potencial.